Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición de Prospectiva por el canal 5 Días. Profesor Luis Fretes, bienvenido a esta nueva edición. Muchas gracias, Jorge, por una edición más de Prospectiva y también de la audiencia que nos acompaña en las noches de los jueves. Permíteme, profesor, agradecer a nuestras audiencias, a las personas que nos escribieron, que nos dejaron un mensaje en Twitter, que nos siguieron a través de Instagram. Quiero recordar cuáles son esas nuestras direcciones para que continuemos en comunicación, en contacto. En Instagram nos siguen a través de Prospectiva TV, en YouTube nos encuentran como Prospectiva, programa Prospectiva propiamente, y en Twitter a través de @Prospectiva TV. Estos son nuestros nombres en las redes sociales. Les agradecemos muchísimo por los comentarios, las propuestas, los ajustes. Nosotros tenemos toda la voluntad para poder seguir mejorando y ofrecerles sobre todo a ustedes información de análisis que les pueda ayudar a tomar decisiones claves para el futuro. Sí, también aprovechamos para agradecer al grupo Kraken con sus Gómez de Castro Apartment, quienes nos ceden generosamente este espacio, así como al canal 5 Días en los canales 16 de Tigo y de Flow. A todas las personas que nos ayudan a hacer la edición y la producción de este espacio. Hoy nuevamente tenemos una entrevista exclusiva con una analista social e histórica que te pido por favor que la presente el profesor, sí. Ana Cuchonal. Sí, hoy nos acompaña Ana Inés Cuchonal Cancio, ella es paraguaya, es socióloga por la Universidad Católica, fue nuestra alumna en la universidad. También es máster en teoría política por la Universidad de Edimburgo y doctorada en la Universidad de Buenos Aires en ciencias sociales. Actualmente es investigadora categorizada del CONICET de Argentina en la Facultad de Arquitectura. Sin duda un talento paraguayo que está produciendo conocimiento en Argentina, en Buenos Aires precisamente. Pero también una cosa, Jorge, que es un talento paraguayo que reside en el exterior para desarrollar sus actividades científicas, pero al mismo tiempo profundamente imbuida y analizando la problemática paraguaya, cuestiones centrales como hacen a la identidad, a la nacionalidad y al proceso democrático en nuestro país. Bueno, y esos son los temas que vamos a abordar con ella en este espacio, en esta entrevista. Casualmente la encontramos en París, así que nuestro contacto va a ser en directo con ella desde París. Pedimos ya algunas disculpas si hay algún delay en la comunicación, pero nos esforzamos en que el mensaje pudiera llegar a ustedes lo más fiel posible. Profesor, hacemos entonces la primera pausa de este espacio, vamos a los comerciales y enseguida volvemos con Prospectiva, ya de lleno con la entrevista con la profesora Ana Cuchonal. Estamos de vuelta en Prospectiva, ya con la entrevista anunciada en nuestro primer bloque con la profesora Ana Cuchonal. Profesor Fretes. Muchas gracias Ana por acompañarnos. En este momento nos acompañás desde París, ¿verdad? Sí, estoy circunstancialmente acá. Muchas gracias por la invitación. Me pareció muy interesante. Bienvenida, profesora, al programa Prospectiva por el canal 5 Días. Vamos a iniciar nuestras preguntas para hacer el análisis que hemos anunciado. En estas últimas ediciones del programa hemos analizado la evolución de la pandemia, los impactos que han tenido y aprovechando y conmemorando la independencia del Paraguay, comenzamos a hablar sobre el proceso independiente, si es importante, qué valor tiene, y te invitamos precisamente para poder hablar de la identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional, Ana? La identidad nacional, al menos desde mi perspectiva, es una proyección imaginaria socialmente constituida y socialmente consistente que implica un sujeto histórico en disputa. Para mí la identidad nacional es el modo en el que uno tramita su representación social y nacional. Sí, ¿qué es el sujeto histórico en este caso? ¿Qué es el sujeto nacional?
Para mí el sujeto histórico es una emergencia social, es una emergencia de varios factores que no hablo de una persona, sino de una circunstancia, digamos, de una circunstancia social. Yo entiendo sujeto histórico como una confluencia de factores. Entonces, la identidad nacional lo que configura es justamente este sujeto histórico que está determinado en un momento del espacio-tiempo como un lugar de disputa política fundamentalmente, también histórica. Ana Kuchenal, esa identidad entonces es conflictiva. Para mí esa es su esencia. Es un terreno de disputa, de conflicto, de emergencia de las contradicciones, y por eso la identidad, del modo que al menos a mí me interesa, es un lugar de construcción y de deconstrucción justamente. No es un proyecto terminado, es un proyecto en marcha. ¿Quiénes son los agentes que están en conflicto ahí? ¿El Estado, la ciudadanía organizada, menos organizada? ¿Cómo lo configura, profesor? Sí, los diferentes elementos de la vida social y política de un país. Evidentemente, la identidad nacional es un proyecto político muy asociado a los estados-nación que la requieren y la necesitan. Entonces, nace fuertemente en Paraguay a inicios de 1900 como un proyecto justamente de asentar el Estado, de asentar la administración del Estado. Para esto, la identidad nacional, al ser una proyección socialmente constituida, configura un escenario común, digamos, donde se disputan intereses, perdón. Y cuando dices estamos la identidad nacional es un proceso de construcción, ¿tú crees que la pandemia ha modificado las ideas de identidad, de autonomía, de independencia nacional? Sí, yo creo que la pandemia vino a destartalar los órdenes establecidos, sí, sobre todo a ponerlos en cuestión. Tiendo a pensar el COVID haciendo como una analogía etimológica como cover. Me parece que demasiada gente al mismo tiempo padece una situación común y que si bien todavía no están dados los elementos, es como un momento de crisis profunda de las distintas bases en las que se asienta la vida social y política. Veo que, bueno, es una inesperada emergencia, también de vuelta en todos los sentidos. Es una emergencia en el sentido de salud, pero es una emergencia en el sentido de que sale a la superficie justamente contradicciones estructurales del orden social que son aplacadas con distintas estrategias políticas, sociales, históricas. En el caso del Paraguay en particular, o sea, es patente la desigualdad y conflictos arrastrados desde el inicio mismo al menos desde el final de la Guerra de la Triple Alianza. Algunos analistas sociales justamente interpretan que la pandemia ha puesto de resalto o ha traído una nueva manera de control social. Pero sin embargo, ese control social no se lo interpreta como como cohesión social precisamente, sino como coerción social. Es decir, los gobiernos han aplicado herramientas o mecanismos o normativas mucho más coercitivas, restringidas de la participación, de la movilización, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo concebimos hoy a un Estado nacional que tiene como función la cohesión social? Yo creo que justamente la pandemia pone en disputa el rol del Estado para generar esta cohesión social. Más bien lo que muestra son las deudas históricas y la falta de cohesión,
no sé si de cohesión social. Hubo distintos momentos, creo, en las administraciones diversas de pandemias, al menos las que yo conozco, pero sí creo que es evidente que la falta de efectividad de las estrategias está muy vinculada a problemas previos, arrastrados históricamente. Entonces, por un lado, me parece que los gobiernos apuntan a estrategias de control porque no tienen otros elementos para paliar la situación, bueno, esta emergencia de tantas contradicciones para todo el mundo y al mismo tiempo. Es como una unión de los distintos actores de una sociedad, de repente se ven mancomunados, digamos, en una situación que afecta a todo el mundo, directa o indirectamente. Es muy... En ese sentido, también la identidad nacional, a mi criterio, está puesta en juego. O sea, en el caso de Paraguay, esta historia de héroes, esta historia heroica, esforzada, masculina, de repente no sirve. Se cae, no hay respuestas, hay demasiado dolor, una vez más. Esa es mi interpretación. Y en ese sentido, la identidad nacional que aprendemos y que repetimos en la escuela no nos da respuesta. No hay respuesta en esa identidad cerrada. También veo que sí, al mismo tiempo, hay respuesta en otras identidades más silenciadas del Paraguay, muchas identidades femeninas, comunitarias, rurales, de esa solidaridad horizontal que emerge de una forma no solo en Paraguay, también en Buenos Aires. También, o sea, veo eso mucho más en América Latina que en Europa, o conozco menos, pero en Paraguay, en el caso particular de Paraguay, bueno, no sé hasta qué punto eso no le genera al Estado una atención extra, porque la ciudadanía de alguna forma se reencuentra con cuestiones latentes, digamos, a las que no tienen lugar en los discursos históricos y en los discursos nacionales más que como accesorios. Precisamente, hablando del discurso nacionalista, histórico, hemos tenido que a lo largo particularmente del siglo XX, toda una construcción sobre la identidad nacional a partir de héroes, a partir de eventos heroicos, a partir de eventos guerreros. Y precisamente cuando comenzó el proceso de la pandemia y cuando el gobierno tomó la decisión de iniciar el blackout, el cierre completo de actividades, una propaganda que salió en los medios de comunicación de una manera sorprendente es la militarización del discurso y la apelación a la experiencia nacionalista, guerrera, sufrida del pueblo paraguayo. En este sentido, es relevante en este contexto de pandemia tener un discurso nacionalista tan potente. Profesora Ana, le pido por favor que apunte esa pregunta. Nosotros nos debemos hacer una pausa, nos debemos a nuestros auspiciantes, así que enseguida hacemos un corte y enseguida volvemos, profesora. Tome nota de eso, le pedimos también a la audiencia que nos siga acompañando, enseguida volvemos para responder esta importante consulta. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos de vuelta en Prospectiva por el canal 5 Días. En el bloque anterior iniciamos nuestra entrevista con la profesora Ana Cuchonal, muy interesante. Estamos profundizando, entrando en temas que tienen que ver con el análisis crítico de nuestra historia y de nuestra historicidad. Dejamos una pregunta antes del corte, profesor. Así es, Ana. En este sentido, nosotros estamos observando que en el proceso de la pandemia hay una apelación a un discurso nacionalista que en nuestra historia es muy potente. ¿Tiene algún sentido eso hoy en día? Bueno, desde mi punto de vista, ese discurso no tiene sentido ya hace mucho tiempo, pero en este contexto se devela como un discurso vacío, como un discurso impuesto, que no se condice con el día a día
de la población, de la gente de a pie. Apelar a un héroe lejano, apelar a un heroísmo que va más allá del derecho a la vida, no, creo que es un discurso que ya nadie lo escucha. Además, la gente joven y la gente mayor ya no lo escucha, no sirve, está deslegitimado. En ese sentido, ¿qué discurso puede emerger? Bueno, creo que emerge un discurso que es justamente más comunitario, más vinculado al vecino, a la enfermera que te atiende, o sea, se pone al médico, a las necesidades concretas y reales, digamos, o sea, la heroicidad es una heroicidad vacía. O sea, para mí ese discurso nacionalista ya hace rato viene trastabillando, y bueno, espero que se termine de ir. Es un discurso que no tiene ni siquiera sustento histórico, y menos en el presente, en una sociedad tan golpeada. En ese contexto, Ana, vivimos como los primeros efectos, grandes efectos de la pandemia, en el sentido de que a partir de la imposición de las medidas restrictivas se ha cambiado radicalmente, primero, las actividades sociales. La gente no puede asistir a eventos sociales, familiares, culturales. Se ha visto resentida la economía, la gente ha modificado sus hábitos laborales. Hemos visto el surgimiento de lo que se llama el trabajo en la casa, ¿verdad? Que antes estaba, digamos, confinado a labores domésticas. Hoy en día la gente realiza sus actividades laborales desde su casa, y así como nosotros, utilizando los instrumentos tecnológicos. Entonces, si todo está cambiando, la pregunta relacionada con la identidad, ¿qué es ser paraguayo o qué es ser paraguaya en este contexto de pandemia? Bueno, es muy interesante la pregunta, Luis. En realidad, bueno, ser paraguayo o ser paraguaya es una circunstancia histórica, bueno, y el usufructo de un espacio-tiempo, digamos en términos genéricos. Y en este contexto, ser paraguayo o ser paraguaya es padecer y soportar el peso de las contradicciones del cotidiano histórico y social en el Paraguay. O sea, yo veo en nuestro presente que ser paraguayo, ser paraguaya, no se me viene la frase de Rafael Barret, es el dolor paraguayo. Es un dolor, es triste, es duro, es injusto, es profundamente injusto. El sistema de salud no es un sistema de salud, es radicalmente injusto. No puede haber gente llorando por medicamentos, vendiendo la casa, el celular, la vida. No, aparte todos conocemos un caso, 2 casos, no sé, es terrible. La situación, incluso a nivel regional, es terrible. En este contexto, ser paraguayo es un dolor, en este contexto de la pandemia. En un contexto más amplio, ser paraguayo es, bueno, yo tengo como mis hipótesis sobre el Paraguay como un lugar donde hay una cierta pregnancia de contradicciones históricas que son muy evidentes, y también como el resguardo de algunas cosas, pero bueno, no sé si se aplican a este contexto. Creo que básicamente es acarrear la desigualdad, y una desigualdad evidente en este contexto de pandemia, también antes, sobre todo para no sé, la gente de a pie. Ahí me surge una duda, Ana, en el sentido de que estas son las limitaciones que desde la academia, desde las investigaciones, se viene insistiendo. El problema de la pobreza, el problema de la equidad, el problema de la concentración tanto de la riqueza como del poder, pero también hay otro aspecto que ha sido muy difundido al interior del país, pero también al exterior, y es que es la alegría del pueblo, un pueblo profundamente alegre. La otra característica que es la de un pueblo con capacidad de resiliencia, con capacidad de resistir grandes catástrofes, y la de un pueblo con capacidad para poder mantener sus valores a través de su lengua. ¿Podrías considerar que esos son, digamos, atributos específicos de
del pueblo paraguayo, de la identidad paraguaya? Yo creo en particular que la identidad paraguaya está totalmente asociada a la lengua. Me parece que al guaraní. El hecho del guaraní es un hecho que como paraguayos muchas veces no llegamos a dimensionar la radical importancia de este elemento, todo lo que acarrea históricamente y las posibilidades identitarias que abre y que cimenta y que resguarda, justamente resguarda muchas veces como resiliencia, como resistencia también. Yo creo que la mayor riqueza del Paraguay es algo no muy reconocido por nosotros paraguayos mismos, que es la ruralidad en el mejor sentido. Y eso está muy vinculado a la lengua, eso está muy vinculado a las respuestas comunitarias, eso está muy vinculado a otra temporalidad distinta a la impuesta por la modernidad y bueno, también a estas contradicciones de la modernidad que están explotando en el modo COVID, digamos. Para mí, bueno, el guaraní es el resguardo de la identidad nacional, pero es un resguardo que está siempre sometido a presión, porque se lo ensalza de alguna forma, pero es mentira. No, en el cotidiano no hay lugar para el guaraní parlante en general, o es un lugar muy acotado. Bueno, por ejemplo, a nivel... en los hospitales quizás se hable más guaraní, pero a nivel legal, a nivel institucional, el español sigue siendo hegemónico. Y la verdadera riqueza creo que subyace en otro lugar, en este lugar rural, en este lugar de una identidad distinta, abierta, femenina, comunitaria. Muy interesante, profesora, el análisis. Debemos hacer un bloque, un corte más de este bloque. Le pedimos que continúe con nosotros, por favor. Volveremos en un ratito, a nuestras audiencias también. Hacemos un corte, profesor Fretes. Y nos continuamos con Ana Cuchonal posteriormente. Volvemos, estamos en un bloque más, en una entrevista exclusiva con Ana Cuchonal desde París, haciendo un análisis crítico de nuestra historia, de nuestro proceso y de nuestra identidad nacional. De nuestra identidad nacional en medio de esta pandemia que ha conmocionado todo el mundo. Bueno, si me permitís. Ana nos dice que el paraguayo, la paraguaya, es resultado de circunstancias políticas, históricas, sociales. Pero yo quiero preguntarte, Ana, ¿no es también el paraguayo y la paraguaya, o sea, la identidad del ser paraguayo, un constructo político muy fuerte, nacionalista? En otras palabras, nos enseñaron a ser y ser así como somos. Sí, sí, no se puede decir hoy día, es muy fuerte. Creo que sí, creo que hay que distinguir el sentido de pertenencia y hay un sentido identitario del que hablamos antes, vinculado a la lengua y a este mundo más rural y muy valioso, que es como algo muy propio de la dimensión más, si se quiere, ideológica de ese discurso nacionalista, heroico, que es un discurso indiscutible. Básicamente es un discurso que niega las otras identidades que nos habitan y que nos impone un discurso que, bueno, es total y por ende totalitario y militarista. Es un discurso que no es fértil, que no genera un crecimiento, es un discurso caducado y muy, muy pesado sobre los hombros de niños, de mujeres. Es un discurso donde no hay lugar justamente para este sujeto histórico abierto hacia un futuro, abierto o hacia sí mismo incluso, hacia sus potencialidades concretas. Precisamente en anteriores entrevistas nos decían que la pandemia ha de alguna manera roto algunos límites establecidos, uno, en la construcción discursiva, no solamente de la identidad, sino también de la organización de los estados, por su incapacidad para enfrentar este tipo de crisis tan sorprendentes. Ahora,
¿No crees, Ana, que la pandemia está generando nuevos conflictos que a su vez pueden causar efectos importantes en esta identidad de las naciones? Sí, totalmente. Yo por el momento no veo muy claro el desenlace, pero estoy de las coordenadas previas en varios sentidos. Y en ese sentido, me parece importante justamente sostener estas emergencias latentes, muy castigadas, que en un momento dado se revelan como fundamentales. Pertenencias comunitarias, este lugar femenino del cuidado, recuperar la cuestión de la vecindad, de solidaridad, de colaboración. Al mismo tiempo es muy evidente el fracaso de nuestros sistemas políticos, el límite demasiado estrecho del sistema democrático, o sea, incluso la mentira del sistema electoralista, en el caso de Paraguay claramente, la falta de un liderazgo creíble y la total caducidad, bueno, e injusticia de lo que está pasando, porque es simplemente muy injusto y muy absurdo no contar con un medicamento, no digo ni siquiera con una cama, endeudarse, no, o sea, lo que pasa en Paraguay tiene cosas en común con otros lugares y particularidades, a mi criterio, propias del país que son muy importantes y que sí, ojalá que sirvan para cimentar nuestras potencialidades, que están ahí, es una población joven, es una población muy valiente para enfrentar el cotidiano. Creo que bueno, que hay que poder empoderar estos lugares, pero desde lugares distintos a ese discurso militarista, masculino y total. Desde un lugar más abierto, más fértil, más amigable, si se quiere, más afectivo incluso. Lo que hemos visto en este tiempo, en este año, ya que transcurrió más de un año la declaración de la pandemia, es que muchas prácticas sociales de cooperación, de asistencia mutua, se han desarrollado intensamente, porque es imposible sostener no solamente la enfermedad, sino la falta de trabajo y la parálisis de la economía en este contexto. Y por lo tanto, evidentemente han surgido nuevas identidades, nuevas formas de acción, nuevas formas de cooperación. ¿Crees que la identidad nacional tiene algún papel en este proceso de recrear nuestros vínculos sociales? Sí, pero sobre todo me refiero a una identidad nacional, no la denotativa, más bien una identidad nacional de base, muy vinculada a esto que mencionaba anteriormente, muy vinculada a un modo más rural, a un modo que de algunas formas, y creo que el vehículo de la lengua es muy importante, se ha venido escapando de algunas de las imposiciones y que en época de problemas emerge. Esto se ve mucho en el Paraguay. O sea, los problemas son solucionados siempre con esta solidaridad horizontal que dista mucho del sistema jerárquico e injusto en el que se anota esa identidad heroica. Hay un trasfondo de, bueno, tenemos la fuerza, la raza guaraní, todas estas, pero creo que lo que hay que hacer es justamente cuestionar que eso es lo que nombra, pero no es lo que existe. O sea, la verdad está puesta del lado de gente, no sé, rural, pobre, femenina en general, que valora otras éticas del cuidado. ¿Y no consideras, Ana, que en todo este tiempo que hemos vivido, no solamente de pandemia, sino previa a la pandemia, que ha sido un proceso de intensa globalización y transformación de nuestra sociedad, no se han desarrollado nuevas identidades? Y es que ahora, en el contexto de la pandemia, agudizadas por la crisis, se pueden expandir y consolidar. Sí, creo que es una oportunidad, definitivamente, que de hecho esa identidad cerrada se viene poniendo en cuestión a varios niveles, las identidades de género, esas identidades fijas no encuentran lugar
Lo que tienen que encontrar es un nuevo discurso, un discurso articulador, mucho más plural que las dicotomías, mucho más plural que, bueno, rojo, azul o blanco, negro. Pienso que en ese sentido, bueno, es la famosa historia de la crisis y la oportunidad se abre nuevamente justamente un periodo de disputa, otra vez. O sea, emerge la riqueza que hay en toda identidad, el sustrato histórico verdadero, no el aprendido o el repetido, sino el sustrato histórico pregnante, aquello que pulsa en uno, digamos, hacia la construcción de algo mejor, o incluso más fácil, más sencillo. Profesora Cuchonal. Más evidente también. Sí, interesante, profesora Cuchonal. ¿Y qué puede aportar la academia, las ciencias sociales, las ciencias políticas, la generación de conocimiento? La verdad que esa pregunta creo que es muy importante. Yo creo que es fundamental que pensemos, y no solamente porque es necesario pensar profundamente y pensar también influido por las emociones que genera la situación existente. Yo creo que las ciencias sociales tienen que emanciparse de una cierta objetividad y más bien empaparse de ese cotidiano que es insostenible para encontrar otras vías propias y nuevas. Lejos de acartonamientos académicos, creo que de verdad que el pensamiento tiene que fluir, transdisciplinarse, absolutamente indisciplinarse y apostar por salidas nuevas, apostar por recuperar esta pregnancia del pensamiento, de la palabra, por incluir otros espacios, por poder decirse tanto en guaraní como en español, en el caso de Paraguay, bueno, en otros países de América Latina, en otras lenguas, por abrir esta identidad, abrir el juego y también por jugar, creo que es fundamental. Y que incluso todos los cientistas sociales nos vamos a sentir también más cómodos en ese rol de compromiso. Creo que hay que retomar el compromiso, que más no sea desde la palabra, que ya es mucho. Bueno, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. La verdad es que... Teníamos más preguntas, tenemos mucho que hablar contigo, Ana, muchísimo. Ojalá, quizás en otras ediciones, ¿verdad? Te convocamos de nuevo, pero muy rico, muy interesante. Sí, la verdad es que en estos acontecimientos, no solamente de la pandemia, sino todos los efectos que causa, analizar cuestiones humanas se hacen no solamente difíciles, pero también son enriquecedoras. Y en ese sentido te agradezco y te agradecemos con Jorge por la oportunidad de compartir contigo y por la generosidad de compartir tus conocimientos con nosotros. Yo les agradezco a ustedes el espacio, las preguntas, la verdad que es muy interesante el intercambio y a mí me parece que es muy necesario. Me alegra muchísimo que se haya abierto este espacio en Paraguay, y porque no es fácil sostener, y bueno, mucho éxito y sigan adelante. Voy a volverme oyente, televidente. Bueno. Muchísimas gracias, profesora Ana Cuchonal desde París. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Desde París con nosotros en Prospectiva. Circunstancialmente, porque mi lugar... O sea, circunstancialmente sabemos sí, sabemos. Que estás en Buenos Aires como profesora, investigadora ahí. Bueno, ya lo anunciamos, pero bueno, espero que pronto sea en Asunción el encuentro. Muy bien, muchas gracias, Ana Cuchonal. Hacemos así un corte nuevamente en este espacio de Prospectiva. Enseguida volvemos ya para la conclusión, para nuestro análisis y nuestra prospectiva. Estamos de vuelta en Prospectiva después de una exquisita entrevista con Ana Cuchonal, casualmente desde París. Este es nuestro bloque final, el bloque que solemos utilizar, Luis, para hacer una conclusión y marcar nuestra prospectiva. Asimismo, fue una entrevista a profundidad realmente, porque nos planteó algunos aspectos de carácter humano
que no lo habíamos pensado desde el inicio. Nuestro propósito era analizar si la identidad nacional era útil en un contexto de pandemia. Y sin embargo, Ana nos planteó desde otra perspectiva que la identidad nacional, especialmente considerando la paraguaya, tiene un componente de tiempo y circunstancia, espacio y tiempo, y que la historia y el discurso que venimos construyendo a partir de ella es precisamente la identidad nacional como un dolor, un proceso de lucha, de confrontación, y que al mismo tiempo en ese proceso de lucha y de confrontación emerge una identidad, emerge una característica propia de un grupo de personas que se dicen ser paraguayos y que enfrentan la vida de esa manera. Luis, a mí me da miedo eso. Estamos en tiempo de miedo, ¿verdad? Estamos en tiempo de encerrarnos, de tener cuidado, pero esa lectura hoy día, en este contexto en el que estamos, me provoca más miedo. ¿Y miedo por qué? Miedo por saber o por reconocer o por comprender que el paraguayo no solamente, el paraguayo y la paraguaya, es producto de sus circunstancias, sino que es un constructo. Es decir, nos enseñaron a pensar de una manera, nos enseñaron a aprender de una manera, nos enseñaron a no cuestionar también, ¿cierto? Y todavía eso tenemos mucho hoy. Y eso es lo que me da miedo. Me da miedo para el futuro, cómo salimos de esto y cómo encaramos lo que se viene. Precisamente Ana escribió una serie de artículos vinculados a ese discurso nacionalista, ese discurso en el cual se refería a una identidad de carácter militarizada. Y fundamentalmente en este caso creo que nos logró transmitir esa idea de que la identidad nacional también es una construcción ideológica. Pues bien, en ese sentido, en este contexto de pandemia, observamos que el tipo de respuesta que se realiza desde el gobierno, desde los medios de comunicación, desde las instituciones deportivas, religiosas, sociales, es precisamente sobre unos valores que están asentados en esta construcción. Y ahí es donde vemos que nosotros en Paraguay hemos respondido a los efectos de la pandemia con los valores y los enfoques tradicionales. Ha sido un momento crítico, pero que esa respuesta del tipo tradicional es posible observarla a partir del gobierno con un mensaje propagandístico de la identidad, del valor, del heroísmo paraguayo, con una respuesta por parte de la sociedad en el cual se reagrupó a partir de modelos de cooperación, de minga, de ollas populares, como para poder enfrentar circunstancialmente los primeros efectos. Y finalmente el de las instituciones como por ejemplo la iglesia o como por ejemplo los partidos políticos respondieron con su misma liturgia. Entonces nos encontramos que eso pudo tener un efecto inmediato, pero que transcurrido más de un año la situación es mucho más compleja y no es sostenible, evidentemente, en el futuro. Por eso es que es muy relevante lo que nos plantea Ana, en el sentido de que la identidad es un entorno de conflictos, donde la gente va a encontrarse con nuevas formas de enfrentar los problemas, una forma de resolver los problemas. Y precisamente ahí la necesidad de tener una nación independiente, autónoma, parece ser también que no tiene mucho sustento. La tesis de Ana es la antítesis, es decir, es todo lo contrario de lo que nos dijeron, nos contaron, rompe con el tradicionalismo nacionalista, porque nos dice que la identidad se forma por conflictos, pero no el conflicto en el sentido bélico, sino en el negociar constantemente con el otro, con los otros, con los distintos agentes que componen, por ejemplo, un Estado, el ser y el hacer paraguayo. Y así mismo, Jorge, lo que vamos a tener ahora es que estamos viviendo, hay que recordar esto, la pandemia no pasó.
Nosotros estamos viviendo la pandemia. Y por lo tanto, este es el momento en que estamos enfrentando esos problemas, tratando de inventar soluciones y al mismo tiempo tratar de encontrar formas de articularlas en conjunto. Y es por ello que es probable que surjan diversas identidades nuevas, formas creativas de enfrentar los problemas nuestros problemas cuáles son hoy en día. No solamente es la pobreza que ya teníamos, no solamente la inequidad que ya teníamos, no solamente el autoritarismo que ya teníamos, no solamente la falta de instituciones que ya teníamos. El problema que enfrentamos ahora es que hay nuevas formas para trabajar. Tenemos que enfrentar la realidad de cómo va a ser el trabajo posterior a la pandemia. Tenemos que enfrentar la realidad para estudiar. ¿Cómo va a ser el proceso de aprendizaje y enseñanza en el futuro? ¿Qué recursos tenemos que desarrollar para poder facilitar la comunicación? ¿Cómo vamos a hacer para que las relaciones sociales vuelvan a tener un entramado afectivo, un entramado solidario, en un contexto en el cual la gente tiene que estar encerrada en su casa? Luis, y lo irónico de todo esto es que la gente quiere volver a la normalidad. Y la normalidad son todos los problemas que hoy son más visibles que ayer. Entonces, hay una filósofa catalana también que dice, bueno, esa normalidad estaba llena de conflictos, esa normalidad era llena de problemas. Hoy no desapareció la pobreza, hoy no desaparecieron las guerras, hoy no desaparecieron los problemas de frontera, los problemas étnicos. Y bueno, en materia de políticas públicas locales, todo lo que citaste. Entonces, ¿cómo nos proyectamos para adelante? Es la pregunta. Precisamente en el campo de la identidad nacional, sin duda, lo más probable es que vamos a revisar los discursos sobre el cual fue construida la identidad en el siglo XX. Es decir, estamos en un proceso, desde mi punto de vista, en el cual se está construyendo una nueva identidad nacional. Esa nueva identidad nacional no la hacen solo los jóvenes, también lo hacen los adultos y los adultos mayores. No la hacen solo las mujeres en el empoderamiento que puedan tener en las cuestiones públicas. También lo hacen los hombres al asumir roles que antes estaban destinados única y exclusivamente a las mujeres. Pero hay una fuerte dialéctica con el Estado en ese sentido. Claro, hay una fuerte dialéctica. ¿Por qué? Porque el Estado, precisamente, al hacer agua en toda esta respuesta, al no tener esa capacidad de colaborar en la solución, en algunos casos se ha convertido en un obstáculo, pero en otras es evidente que tiene que ser transformado. Y es ahí la otra posibilidad, es que al mismo tiempo que cambie la identidad nacional, también se transforme el modelo de organización nacional. Luis, tiempo de cerrar este espacio nuevamente. ¿Podemos dejar una pregunta para que nuestras audiencias continúen en contacto con nosotros, seguir hablando de esto a través de nuestras redes sociales? Recuerdo que nos pueden seguir a través de Twitter, Instagram, Facebook. Así que queremos dejarle una pregunta que la formulamos ahora, luego en las redes sociales encontrarán esa y seguimos hablando y compartiendo de estos temas en perspectiva. La pregunta para este programa es: ¿qué nos identifica a los paraguayos? ¿Qué nos identifica a los paraguayos? Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por estar ahí, del otro lado de las pantallas, en sus casas, siguiéndonos atentamente. Esta es nuestra cuarta edición consecutiva de Prospectiva. Nos encontramos el próximo jueves, Luis. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos Agradecemos nuevamente al Grupo Kraken con sus apartamentos Gómez de Castro Apartments, que nos ceden generosamente el espacio, y nos vamos a encontrar en la próxima semana con más Prospectiva. Muchas gracias. Hasta entonces. Hasta entonces.